uno dice Arecep, nadie sabe qué es la Arecep ni para qué sirve. Uh-huh. Pero si uno dice que el método que utiliza Arecep para fijar las tarifas hace que nos cobren más por la luz o por los pasajes de bus, ya todo el mundo entiende. Y es algo que atormenta bastante. No saber qué estudiar es algo que es un tormento. Uh-huh. Y pasar por carreras es otro tormento. Uh-huh. Y yo estoy convencida de que no importa lo que usted escoja, que si es su pasión, usted lo va a hacer bien y va a sobresalir. Yo veo muchos jóvenes que lo que dicen es, yo ya no quiero pagar la caja del Seguro Social porque yo no voy a tener pensión. O yo ya no quiero pagar la caja del Seguro Social porque no atienden ni a mi mamá, ni a mí, ni a nadie. En Despabilados Estudios estamos listos para hacer realidad tus ideas en la producción audiovisual. En nuestros estudios, la creatividad fluye, convirtiendo tus conceptos en proyectos excepcionales. Con equipos de alta calidad en cámaras, luces y sonido, te ofrecemos grabaciones profesionales. Ya sea para podcasts, videos publicitarios o contenido para redes sociales, Despabilados Estudios es la elección perfecta. Contáctanos y descubre cómo podemos llevar tu visión al siguiente nivel. Saludos a todos, bienvenidos a este programa La Hora de la Libertad. Muy contentos hoy de poder retomar este espacio. Mi nombre es José Daniel Vindas y bueno, como decía, estamos súper contentos de estar acá con ustedes. El día de hoy nos acompaña Laura Sauma, que es una amiga que hemos hecho en este camino de la libertad. Y bueno, para dar una introducción de Laura, contarles que bueno, Laura es ingeniera civil, además de eso tiene una maestría en administración de empresas y en los últimos años estuvo muy ligada al mundo de las finanzas, hasta que, como ella misma lo cuenta, llegó a darse cuenta de que por ahí tenía alguna vocación que no había descubierto hasta ese momento, y entonces incursionó en la comunicación digital con un medio que se llama Primera Línea y lo ha venido desarrollando el último tiempo. Entonces, bueno, como decía recién, muy contentos de estar acá con Laura. Y ahora sí, Laura, cederte la palabra para que nos contes un poquito más de lo que has venido haciendo, ¿verdad? Y de las iniciativas que estás trabajando ahorita. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer poder compartir ideas y sobre todo si nos vamos a concentrar en los jóvenes. Bueno, vamos a ver. La Primera Línea nace hace un año exactamente. Nace como un medio digital en el cual potabilizamos mensajes. Entonces, por ejemplo, una persona nos escribe sobre un tema desde el punto, totalmente técnico, y nosotros tomamos esa información y elaboramos sea un infográfico o un video en el cual le explicamos los conceptos de forma simple para que las personas entiendan cómo los afecta. Por ejemplo, si uno dice Arecep, nadie sabe qué es la Arecep ni para qué sirve. Uh-huh. Pero si uno dice que el método que utiliza Arecep para fijar las tarifas hace que nos cobren más por la luz o por los pasajes de bus, ya todo el mundo entiende. Uh-huh. Entonces, ese es más o menos el objetivo. Ahora, como somos bastante inquietos y es algo que va evolucionando, porque el objetivo es elevar la exigencia ciudadana para que mejore la oferta política. Ese es el objetivo. Entonces, es muy difícil combatir o, ¿cómo se dice? No combatir. Explicar. No, debatir uh-huh. con conceptos abstractos, por ejemplo, experiencias o suposiciones o ideas románticas. Entonces, uno no puede discutir sobre esas cosas si no tiene algo que lo respalde. Entonces, por eso creamos el Observatorio de Datos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que queremos respaldar esas propuestas de solución con datos. Uh-huh. Y por ahí vamos. Ok, excelente. Muchísimas gracias por la explicación y desde ya muchos éxitos con todo lo que viene.
Bueno, ahora digamos que para entrar un poquito en materia, Laura, el día de hoy vamos a hablar sobre juventud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ligamos el tema de libertad con juventud? Yo creo que como leí hace algunos días, lo que vemos, ¿verdad? Ya sea a nivel de institución, a nivel de empresas, a nivel de la política también, fue algo que nació de una idea inicialmente, ¿verdad? Entonces, el escritor que estaba leyendo decía que hay que tener cuidado con las ideas con las ideas que se tienen, ¿verdad? O que se están, aceptan como ciertas. Ajá, a nivel de sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que hacer el esfuerzo porque haya sentido común, ¿verdad? Porque la gente realmente entienda, que es un poco lo que ustedes están enfocando con lo del observatorio de datos, ¿verdad? Y ahora me gustaría tal vez hablar un poco de la juventud, en el sentido, Laura, de que cómo estará la juventud ahora, por ejemplo, en el tema de la educación o la orientación, ¿verdad? Sabemos de muchos casos en que los jóvenes se están formando y llegan a algún punto y ya luego ya no saben qué hacer, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora lo hablábamos ahora cuando no estábamos grabando, el tema bueno, la mayoría de la educación es estatal, ¿verdad? O es de ese tipo de gestión. Entonces, ¿será que algo está fallando ahí? ¿Será que algo falta? ¿Cómo ves ese tema de los jóvenes hoy en día? Ok, vamos a ver. Yo siento que en la juventud, en una proporción muy alta de la juventud, lo que hay es muchísima frustración. Frustración porque no tienen las herramientas que se requieren para progresar. Y con herramientas no me refiero a que le den a uno plata, me refiero a que le den a uno educación de calidad, que le den salud de calidad, que, que tengamos parques donde podemos ir a caminar, que podamos hacer deporte tranquilos. Entonces, y además tenemos la maravilla de que en la palma de la mano podemos ver lo que le pasa a prácticamente cualquier persona que nosotros admiremos. Uh-huh. Entonces tenemos parámetros de comparación muy disímiles, entonces eso genera frustración, porque si una persona siente que se merece algo y no lo tiene, no importa si está haciendo lo que se necesita para tenerlo o no, eso es suficiente para que se le genere una frustración muy grande. Entonces, uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos, no sé, creo que son ya 13 informes del estado de la educación, me parece que son 13 ya, donde viene diciéndonos todo lo que falla y uh-huh. Nada cambia. ¿Por qué? Porque las personas a cargo del sistema viven de eso. Entonces, jamás van a proponer los cambios si eso les afecta a su statu quo. Uh-huh. Entonces, no va a suceder. Para mí, todas las soluciones van a venir de la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, ¿qué falla en la educación? Muchas cosas, pero me parece que de lo principal es la calidad, no, la falta de evaluación a los docentes, pero evaluación de verdad, no ponerles a todos que son excelentes, no, uh-huh. Evaluación de verdad. Primero, tienen dominio de la materia y segundo, saben explicarla, porque lo más importante es que los muchachos le entiendan al profesor. Si no, uh-huh. Yo puedo hablarle a la pared 50 minutos y ¿para qué sirvió? Para nada. Yo tengo que ser capaz de impactar en esos muchachos, uh-huh. De impactarlos a ellos, de que sean curiosos, de que investiguen, de que encuentren sus pasiones. Y si yo no estoy haciendo eso, no estoy cumpliendo mi labor de docente. Uh-huh. No estoy provocando ningún cambio positivo. Ahora, a eso tenemos que agregarle que el 60% de la población económicamente activa no tiene las habilidades que se requieren en el mercado. Entonces, esos son papás que están pasando sus frustraciones y sus trifulcas a niños o adolescentes. Uh-huh. Entonces, yo honestamente siento que necesitamos una revolución educativa en todo el sentido de la palabra y que mientras llegamos a eso, por lo menos deberíamos tener algún estado intermedio de orientación vocacional, pero de verdad, no que le digan que usted sirve para todo, no, que sean pruebas de manera tal que encontremos las habilidades
y capacidades de cada quien, y entonces se puedan encaminar por ahí y tengamos muchachos más felices porque encuentran su pasión y pueden trabajar en lo que les gusta, ¿verdad? Ujú. Y es algo que atormenta bastante. No saber qué estudiar es algo que es un tormento. Ujú. Y pasar por carreras es otro tormento. Ujú. Y yo estoy convencida de que no importa lo que usted escoja, que si es su pasión, usted lo va a hacer bien y va a sobresalir. Ujú. No, y hay otro factor muy importante, porque ahorita que mencionabas lo de uno realizarse, ahí después está el otro factor que es que donde yo estoy me dé para, digamos, a nivel económico, ¿verdad? Porque si no logro llenar esa parte, en algún punto voy a sentir que aunque es lo que me gusta, escogí un camino, algún camino equivocado. ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, el papel de lo de los colegios técnicos, ¿verdad? Me has mencionado un ejemplo de Alemania, ¿verdad? En donde hay un enfoque, ¿verdad? Donde la gente estudia una carrera técnica y tiene salida y entonces puede desarrollar por ahí su proyecto de vida. Es que ahí vamos a las apariencias. Yo no creo que haya una carrera que sea más prestigiosa que otra, por decirlo así. Para mí el truco está en si yo soy bueno haciendo esto y si soy feliz haciéndolo y si me puedo valer por mí mismo haciéndolo. Uh-huh. Entonces, si yo soy un carpintero excelente, me van a contratar en todas las construcciones. Sí, ahí se van a abrir las oportunidades. Y voy si a soy tener bueno, lleno las necesidades y se abren. Exacto. Entonces, ¿por qué tengo que ser, no sé, médico o abogado o ingeniero si yo soy buen carpintero? Uh-huh. Es una cosa muy tonta. En Alemania hay personas que estudian en colegios técnicos y se dedican a eso. A nosotros nos costó, como casi todo lo que se trata de cambiar aquí, sudor y lágrimas, la ley de educación dual. Uh-huh. Y a mí me parece maravilloso que un muchacho pueda ir a una empresa y decir, mira, esto no me gusta, qué torta de la que me salvé. Mira, yo me hubiera ido por aquí y esto es horrible. Yo jamás me veo haciendo esto toda mi vida. O todo lo contrario, mira, a mí me gusta lo que hace aquel. ¿Qué es lo que usted hace? Y yo le ayudo. Y entonces ya me pongo a investigar más y todo, y me voy por ese camino. Y entonces, ¿qué pasa? Que me ahorré un montón de tropiezos. Correcto. Uh-huh. Y más adelante, tal vez en mi vida me ahorré, ahora que hablabas de la frustración, si no logro a nivel económico estar bien, entonces en algún punto voy a querer que alguien venga y supla mis necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado, ¿verdad? O como lo hemos visto también a nivel de juventud, bueno, yo, qué sé yo, llego a cierta edad en la que ya debería estar, digamos que generando algo, ¿verdad? Digamos, ya con algún trabajo, por ejemplo, pero de momento no, entonces ahí sigo, ¿verdad? Con mi familia o algo por el estilo. Y quizás ahí es donde uno se da cuenta de lo importante de que en algún momento de la vida hacia atrás se trabajara más en la orientación para que las personas sí escogieran algo que les gustaba, pero también algo que los hiciera saberse capaces, ¿verdad? Que pueden solventar sus necesidades, etcétera, ¿verdad? Me gustaría tal vez hacer una pausa, Laura, y ahora al regreso continuamos. Y no sin antes solicitarle, ¿verdad? De la forma más amable a todos los que nos ven, que nos escuchan, que nos sigan en redes sociales, ¿verdad? Que nos puedan buscar a este programa La Hora de la Libertad. Los invitamos a que nos sigan por ahí se van a estar dando cuenta de todo el material, el contenido que se está creando en las distintas plataformas. Cero síntomas de vergüenza al expresarte, sin pensamientos que te limiten y que puedan mantener atentos cada vez más y más a las personas que te escuchan, cautivándoles en cada segundo y manteniéndoles interesados en tus ideas, tu mensaje, en el tema que tú dominas. Y al mismo tiempo obteniendo un ingreso monetario por el conocimiento que estás transmitiendo. ¿Te suena interesante? Muchas personas están dispuestas a invertir por tus conocimientos. Están buscándote. Al igual que tú, ingresé al entrenamiento de Enrique Zambrano. Y quiero decirte algo importante. Tu oratoria será admirada por todos. Hoy, las empresas buscan personas como tú para adquirir los conocimientos que tú dominas. Pero si no seduces al hablar y no aprendes oratoria hoy, otros se comerán tu pastel.
Ingresa ahora mismo al entrenamiento de Enrique Zambrano. Cada palabra seleccionada para impactar correctamente abre una grieta en la muralla del conformismo. Cada frase es un llamado a la acción, a pensar y actuar de manera diferente. Esto es aún más relevante si tienes una empresa, candidato o estás emprendiendo, ya que debes buscar la trascendencia. En la actualidad, las marcas personales y comerciales no son suficientes, ni tan relevantes como una persona verdaderamente influyente en el sector. Es decir, dominar tu industria con una comunidad y no lo confundas con un numerito de seguidores para masajear tu ego simplemente. Tu discurso podría ser como un torrente que arrastra consigo el miedo y la indiferencia, y a su vez tu mensaje abre paso a la valentía y a la esperanza. Debes estar dispuesto a hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer, destacarte como una figura de autoridad entre un abanico de opciones con tus productos y servicios. Es de vital importancia hoy. Debes transformar. Bienvenidos nuevamente a La Hora de la Libertad. Seguimos conversando aquí con Laura Sauma. Me gustaría, Laura, tal vez hablar un poco de un fenómeno interesante que se ha dado quizás recientemente de una forma más activa en los jóvenes, y es el tema de que hay jóvenes que son, digamos que amantes del Estado, ¿verdad? Les gusta mucho que el Estado intervenga en todo, les gusta mucho que controle este famoso concepto de la igualdad, ¿verdad? Y eso uno lo oye a nivel político, siempre todo el mundo lo dice, ¿verdad? Todos los candidatos dicen que hay que buscar la forma de que Costa Rica sea de que haya una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Entonces, claro, hay un montón de mecanismos a través de las instituciones que tiene el gobierno para poder lograrlo, ¿verdad? Comenzamos hablando de la educación y ahora me gustaría tal vez hablar un poco de eso. ¿Cuál crees que sea, no digamos el problema, pero qué es lo que hay en la juventud de hoy en día que en algún punto dicen, bueno, a mí, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ahora te pongo el ejemplo, la UCR, ¿verdad? Ok, hagan lo que quieran con lo demás, pero no me toquen la UCR, o no me toquen el FES, ¿verdad? Y entonces ahí uno empieza a analizar y dice, bueno, quizás por el enfoque ideológico que uno tiene, dice, bueno, debería de haber educación, pero no necesariamente defensa a una institución en especial, y lo mismo con salud y con algunos otros ministerios, ¿verdad? ¿Cómo ves este tema? Ese enfoque que tienen los jóvenes ahora de que sí, yo quiero que el Estado se involucre en todo. Primero, no tengo la estadística de cuántos jóvenes piensan así y cuántos jóvenes no, porque más bien yo veo muchos jóvenes que lo que dicen es, yo ya no quiero pagar la caja del Seguro Social porque yo no voy a tener pensión, o yo ya no quiero pagar la caja del Seguro Social porque no atienden ni a mi mamá, ni a mí, ni a nadie, o nos atienden mal. Entonces, no tengo la proporción entre los enamorados del Estado, y ahí no me voy a limitar a la juventud. Hay muchas personas que viven del Estado. El Estado ha hecho una maraña de 340 instituciones, y además esas instituciones tienen satélites privados. Por ejemplo, el MEP tiene no sé cuántas juntas de educación. Bueno, esas juntas de educación le dan trabajo a un montón de gente porque les dan los contratos. Entonces, vamos haciendo una telaraña que ya son muchos los beneficiados. Con las licitaciones se beneficia otro montón de gente. Con los alquileres se beneficia otro montón de gente. Entonces, yo creo que el enamoramiento con el Estado parte de que consigo plata fácil, sin esforzarme mucho, y plata segura. Entonces, no lo limitaría a los jóvenes. Ahora, yo ahí hago un reclamo muy fuerte a los liberales, porque los liberales no se involucran en la docencia. Entonces, si usted no tiene ejemplos de personas que le enseñen por qué ser liberal es lindísimo, como yo lo creo, entonces es muy difícil que usted piense o se cuestione. Entonces, para mí hay que hacer un llamado a que los liberales se involucren más en la docencia, especialmente a nivel universitario, para empezar a hacer un contrapeso. Sí, hay que dar esa batalla por las ideas que llaman. Hay que dar esa batalla. O sea, la batalla hay que darla y hay que explicar, y va a haber personas que por ejemplo, los pensionados de lujo que heredan las pensiones y nunca trabajan y nunca se casan para seguir recibiendo la pensión. Eso está perdido, eso no lo voy a convencer. ¿Quién no va a querer 4 millones de colones sin hacer nada al mes?
a mí me dicen en este momento, vea, aquí hay 4 millones sin hacer nada, yo creo que hay muy pocas personas que van a decir, no, mire, vea, no, eso no está bien. Las hay, son contadas. Entonces, ese ya está perdido. Pero yo le puedo enseñar a alguien por qué ser libre es tan bonito, por qué valerse por uno mismo es tan bonito, por qué es tan peligroso darle poder al Estado y lo que el Estado puede hacer con ese poder. Yo siempre recuerdo, tengo un amigo muy querido, se llama Walter Gutiérrez, es un muchacho joven, brillante, y él me dijo un día, cada vez que vayas a pensar en el efecto de algo, imagínate a la persona que a vos más miedo te da que nos gobierne. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar los datos al Banco Central. Entonces, yo me imagino a José María Villalta de presidente con el poder sobre los datos del Banco Central. Sí. Entonces, sí. La reacción que a mí me genera eso es de terror. Entonces, yo digo, por ahí no es. Entonces, ese es un ejemplo que él me dio, y yo lo uso siempre, y yo, pequeñito o grande, yo siempre digo, ok, con estos controles, ¿qué puede hacer el Estado en contra mía? Pero eso no se lo explican a nadie. Entonces todo el mundo dice, el que nada debe, nada teme. No. Es que no es así. Imagínese a su temor, o sea, la persona que le infrinja más temor a usted, y entonces piense qué haría esa persona si supiera todo sobre usted. Sí, no, y es muy interesante porque, como decíamos al inicio, al final todos son las ideas, ¿verdad? Si yo doy mucho espacio a una persona que tiene un discurso, porque hablando específicamente de don José María Villalta, yo siempre he creído que es una persona que tiene mucho conocimiento, pero a nivel ideológico está del lado equivocado, ¿verdad? Entonces, convence mucho, jala mucho, cuando habla de justicia social, sí, ¿verdad? De alguna manera es un discurso muy convincente, romántico, ¿verdad? Lo que pasa es que, o sea, ni siquiera la socialdemocracia ha logrado resolver los problemas que dice que puede resolver, entonces algo todavía más hacia la izquierda es bien difícil porque los ejemplos, digamos que dicen lo contrario, ¿verdad? Pero, claro, cuando un joven, porque siempre el argumento es ese, ¿verdad? Cuando un joven de una familia que tiene escasos recursos y que fue a una escuela pública, a un colegio público, a una universidad pública, y como hemos hablado ahora, en otras instancias, cuando se habla de lo público, siempre se dice que está consumiendo o está haciendo uso de algo que es gratuito. Entonces, hablando ahora específicamente de los liberales que nos involucran en la batalla de las ideas o a nivel educativo, cuando ese es el discurso que prima, entonces en algún punto los jóvenes van a, y lo he visto también, los jóvenes dicen, claro, es que la salud pública 100% gratuita, ¿verdad? La educación 100% gratuita. Y entonces el que no tiene plata, ¿cómo se va a costear los estudios a nivel universitario? Yo creo que es una pregunta válida, porque uno dice, bueno, si no tengo, ¿cómo lo costeo, verdad? Pero sería muy interesante hacer el ejercicio de, bueno, si no te rebajaran el montón de plata que te rebajan para poder costear, financiar las distintas instituciones o iniciativas que tiene el gobierno, entonces yo podría tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Incluso hay fenómenos en otros países donde la gente dice, no hay un modelo como el de Costa Rica, por ejemplo, pero yo me pago mi propia educación. Y entonces, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Si ese es el fenómeno desde la escuela y luego a nivel secundario, ¿verdad? Y a nivel superior, entonces quizás en el largo plazo haya una cultura de libertad y una cultura de yo no necesito que me quiten para devolverme lo que dicen que es mejor para mí, sino que yo puedo tomar mis propias decisiones. Pero eso a nivel juvenil o a nivel de juventud, ¿cómo lo ves? No, es que vieras que yo creo algo diferente. Yo creo que siempre va a haber personas que necesitan gas, porque simple y sencillamente no todos nacemos iguales, y yo no pretendo que todos sean iguales, sino que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, por ejemplo, no recuerdo ahorita si es Finlandia, todas las escuelas son públicas. Sí, es Finlandia, todas las escuelas son públicas. Tienen una calificación, yo creo que si no está en primer lugar, está en segundo. Y, sin embargo, a los maestros los evalúan. Y para ser maestro tenés que pasar unas pruebas y son súper respetados. Y muy bien pagados también. Por eso,
Pero entonces, ¿qué es en lo que yo creo a nivel educativo? A nivel educativo yo creo que los maestros deberían ser los mejores pagados porque les estamos dando las mentes de los muchachos. Es que eso es lo que les estamos dando. Pero porque son excelentes en lo que hacen. No pagarles porque llevan muchos años sentados en una silla, o no pagarles porque pasan incapacitados, o no. No, eso no. Aquí tenemos un problema de calidad. Entonces, ok, está bien. Vamos a garantizar la educación, vamos a garantizar la salud, no la existencia del MEP o de la Caja del Seguro Social. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí nosotros tenemos el pésimo hábito de que tenemos un problema y entonces inventamos una institución. Entonces terminamos más pobres y con el mismo problema. Pero tengo una duda, perdón que te interrumpa. ¿Has escuchado alguna vez el concepto de los vouchers educativos? Sí, claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Porque ahora que mencionaste lo de las gradas y lo de las oportunidades, ya en algún momento he escuchado que quizás cuando uno habla de mismas oportunidades, lo que resienta no es que no tengan las mismas oportunidades, sino que la gente no obtenga los mismos resultados. O sea, yo comienzo hablando de oportunidades o de gradas, pero en realidad lo que a mí me duele es que una persona que haya tenido las mismas oportunidades al final, digamos, no alcance ese nivel esperado, aunque yo le di las oportunidades iniciales, ¿verdad? Sí, pero es que ahí ya no estás hablando de justicia. O sea, porque ¿qué es lo justo? Lo justo es que todos podamos aspirar a algo. No todos vamos a llegar acceder. a eso es, no todos vamos a llegar al mismo punto. Es como, yo lo veo como en una carrera. Voy a ponerme yo de ejemplo porque así no ofendo a nadie ni nada. Sí. Ok, yo tengo buena resistencia, pero no soy rápida. ¿Ok? Además, yo tengo disciplina. Entonces, yo salgo a correr no porque alguien me lo dice, sino porque a mí me gusta. Pero haces un recorrido de 10 kilómetros. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero, o sea, yo puedo pagar al mejor entrenador del mundo. ¿Y qué pasa? Que mis capacidades son para aguantar, pero no de velocidad. Entonces, si yo quiero ser la más veloz, soné. Otra vez, habilidades e incapacidades. Uno tiene que ser consciente de en qué es bueno y en qué no. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo. Sí, yo sé que de la acera del frente lo que dicen es que todos tenemos, bueno, ahora esto de ¿cómo se llama? Lo que están tratando de implementar. El ingreso mínimo contributivo, bueno, ahorita se me olvidó el nombre. Ok, que eso es que te van a dar un monto fijo a vos, no importa qué. No importa qué haga. Exacto. Entonces yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso va a ser una catizumba de impuestos para todos los que pagamos y no le vamos a fomentar a nadie la necesidad de surgir o de innovar o de progresar, porque ¿para qué? Si ya con esto ya yo vivo, renta mínima vital se llama, así es como se llama. Bueno, entonces, por eso te digo, yo en lo que creo es en la igualdad de oportunidades. Entonces, si cualquiera puede acceder a la educación y cualquiera puede acceder a la salud, ya lo que hace cada quien con eso es su problema. Porque si no, volvemos a lo mismo, y ese ejemplo yo lo uso mucho. Yo no soy, vamos a ver, yo no soy una persona religiosa, respeto mucho todas las religiones, pero yo no lo soy. Y entonces, yo siempre digo que nosotros en Latinoamérica no progresamos, a pesar de que tenemos, en mi opinión, todo para progresar. Tenemos recursos naturales, tenemos, ¿cómo se llama? Climas que no son tan terribles. Extremos, sí. Tenemos océanos. O sea, es que las posibilidades son infinitas, pero tenemos la capacidad de destruirlo todo, de destruir riqueza todos los días, a toda hora, porque tenemos unas ideas muy, muy anticuadas y además de eso andamos buscando un Mesías que nos venga a rescatar. Entonces es muy diferente si yo quiero un Mesías que me venga a rescatar a si yo quiero las oportunidades para yo valerme por mí misma. El enfoque y cómo vos vas por la vida es totalmente diferente. Bien. Sí, yo coincido parcialmente, porque lo que vos decís, y yo creo que eso es
quizás eso es lo más bonito del liberalismo, ¿verdad? Entender que los liberales no somos manada y no importa que pensemos diferentes, nos respetamos y no hay cancelación de ideas, ¿verdad? Pero yo creo que quizás hay una contradicción en el tema de que me den las mismas oportunidades y luego lo que mencionaste al inicio de las gradas, porque si yo le pongo una grada a alguien, no le estoy dando las mismas oportunidades que al otro que no le puse la grada. No, es que la grada es para todos. ¿Qué hace usted con la grada? Es otra historia. Ajá, pero si yo mido 1,80 m y me ponen una grada, voy a llegar más alto que la persona que mide 1,50 m con la misma grada. Entonces al final... Tal vez no me expliqué bien. Para mí las gradas son cosas como educación o salud o vamos a ver qué otra cosa sería. Bueno, la libertad. O sea, no es lo mismo que una persona tenga libertad para emprender o para progresar que si no la tiene. Para mí eso son las gradas. Digamos, cada vez, a mí eso me lo explicó un exdiputado, cada vez que firma una ley, nos quitaron un pedazo de libertad. Entonces, yo soy una enemiga acérrima de que estén promulgando leyes todos los días, porque yo cada vez que hacen eso, yo digo, Dios santo, nos quitaron un pedazo más de libertad. Y después, ¿cómo nos lo devuelven? Nadie nos la devuelve. No, porque nunca se hace la a derogación. eso es a lo que yo voy. O sea, no es darle una ventaja a alguien, porque entonces otra vez, ahí sí, digamos, yo veo cosas injustas y voy a ver, o sea, para mí es totalmente injusto que una persona tenga garantizado su trabajo. ¿Por qué tiene que tener una persona garantizado un trabajo que yo pago con mis impuestos para que ella lo tenga garantizado si yo no tengo nada garantizado? Eso es una injusticia. Eso no es una grada. Te voy a contar una anécdota para cerrar este bloque e ir a una pausa. Hace unos meses trabajé con un cliente que me dijo abiertamente, me dijo que según la Constitución política el gobierno tenía que garantizarle un trabajo. Así, ¿no? Entonces, cuando me lo dijo, no hubo mucha discusión porque era mi cliente, pero cuando me lo dijo pensé, bueno, es una forma de interpretar lo mismo que yo interpreto como que haya igualdad de condiciones para todos, que no haya coacción y una persona no pueda llegar a obtener un trabajo porque hay coacción de parte del gobierno y entonces no puede obtenerlo. Pero él decía, el gobierno es responsabilidad del gobierno que yo tenga empleo, ¿verdad? Yo cuando me dijo eso pensé, mira, estamos viendo lo mismo desde puntos de vista completamente Pero distintos. Sí hay muchas cosas que puede hacer el gobierno para que todos tengamos empleo. Por ejemplo, si vos bajas impuestos, entonces fomentar que la gente, exactamente, entonces, emprendimientos, empleo. Sí hay formas. Ahora estaba viendo una serie muy interesante en Corea del Sur sobre una aceleradora de empresas y entonces ver cómo trabajan las empresas exitosas, ¿verdad? Y eso hay en Chile, evidentemente en Silicon Valley, ¿verdad? Pero entonces ver cómo en un ambiente se conjugan los muchachos con sus ideas y los empresarios exitosísimos, los inversionistas. Exacto, viendo cuál idea apadrinan. Correcto. Y de ahí el surgimiento, ¿verdad? Y cuántos empleos se generan ahí. Entonces, yo sí creo que el Estado debe garantizar el empleo, pero no que me lo dé, sino que garantice las condiciones para que los empleos existan. Lo mismo con la educación. Es lo mismo, ¿verdad? y lo mismo con la salud. ¿Verdad? Que haya cierto mínimo para decir, bueno, yo por lo menos no entorpezco para que se desarrolle ese sector del mercado. Exactamente. Bien, ahí estamos de acuerdo. Y no como lo que hacemos aquí, lamentablemente, que es escoger perdedores y ganadores. Ok. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Ahora vamos a ir a una pausa muy corta y ya regresamos. Llevamos un ritmo de vida acelerado. El tiempo es nuestro recurso más valioso. Hacer un podcast se convirtió en una tendencia porque conecta a tu audiencia mientras las personas conducen, cocinan, hacen deporte o realizan cualquier actividad. Con el Masterclass, crea tu podcast en un día, crece tu audiencia y aumenta tu presencia online usando contenidos de alta calidad. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Ahora, para crear un podcast dentro de tu canal de YouTube, vamos a ir a lo que es YouTube Studio. Aquí en YouTube Studio vamos a darle a crear y aquí nos aparece la opción de crear un nuevo podcast. Vamos a tener dos opciones, crear un podcast nuevo o establecer una lista de reproducción existente como un podcast. Si por ejemplo vamos a la primera opción de establecer una lista de reproducción, vas a ver que me van a agarrar aquellas listas de reproducción que ya tengo en mi canal. Yo por ejemplo puedo decir
Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en este programa A la Hora de la Libertad. Recordarles que por aquí están las redes sociales de nuestro programa para que le den seguir, para que lo compartan también en sus redes. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero eso nos ayuda muchísimo en este tema de la difusión de las ideas de la libertad y al mismo tiempo poder alcanzar a más personas. A manera de conclusión, Laura, porque al final siempre se nos acaba el tiempo, me gustaría tal vez hacer un repaso rápido de lo que hemos hablado, ¿verdad? Tal vez hablar, por ejemplo, del involucramiento, ¿verdad? A manera de anécdotas te cuento, cuando yo hablo de libertad en un país como este, que no es lo mismo hablar de libertad aquí que hablar en Cuba o hablar en Nicaragua, pero cuando hablamos de libertad acá, hay gente que me dice, pero ¿por qué usted habla tanto de libertad si en este país hay libertad? Aquí usted puede hacer lo que quiere. Yo cuando dicen eso digo, no, suave, no puede hacer lo que quiera. Hay coacción, quizás no tanta como en otros lugares, pero sí no es que yo pueda desarrollar mi proyecto como lo quiero desarrollar, ¿verdad? Tengo que cumplir un montón de condiciones. Ni a la velocidad que lo quiero desarrollar. Entonces, quizás hablar un poco de cuál es el involucramiento que deberíamos de tener los liberales, ¿verdad? Para poder llevar estas ideas a más personas, a los jóvenes, a los más pequeños tal vez, y que desde esas edades ya vengan como con un pensamiento distinto, de que se sepan autónomos, de que sí está bien, no importa que ellos quieran desarrollar este proyecto, yo voy a desarrollar lo mío. ¿Qué podemos hacer nosotros los liberales? Bueno, a mí me parece que la tarea más importante de cualquiera es con sus hijos. Si le enseñan a sus hijos a ser independientes y las familias. Por ahí empezamos. Entonces, ese para mí sería el primero. Luego, involucrarnos en la docencia, todos los que podamos y tengamos esa vocación, involucrarnos en la docencia de alguna manera para ir influyendo. Después, es muy importante que todos entendamos que en política no hay sillas vacías. Correcto. Eso no existe. Entonces, si no la ocupa un liberal, la va a ocupar uno de los de siempre porque ellos viven de eso. Esa es su fuente de ingresos. Entonces pasarán de ministro a diputado, a miembro de junta directiva, y ahí van. Entonces, hay que meterse y hay que hacerse campo. Y con ese tema de la política, tal vez hacer un comentario rápido, y es que a veces a los liberales o a los que tienen un enfoque no de liberal clásico, sino tal vez de libertarios, digamos, y que no, y es que el Estado es el enemigo, entonces nunca quieren formar parte, pero si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más, y si esa persona que llega tiene alguna posición, ya no digamos que sea más hacia la izquierda, sino tal vez de alguien que está muy en el centro y de una forma muy tibia y que no va a ir a defender las ideas, y por aquí voy a lanzar un comentario que quizás no sea popular, pero yo por lo menos en la Asamblea Legislativa actual, yo no veo gente defendiendo la libertad, no veo proyectos que estén enfocados en desregular la economía. Entonces yo siempre que pienso eso, pienso, ¿qué pasaría si hubieran más diputados, como quizás en algún momento hubo, ¿verdad? O como quizás uno ha escuchado algún pensador, ¿verdad? O algún referente, pero si no lo hago yo, alguien más involucra, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, ahí discrepo un poquito porque voy a defender a mi diputado favorito, a Jorge Denco. Sí, pero va de salida, por eso no de lo tomé en salida, cuenta. sí, terrible. Sí. Eso es una pérdida para el país, pero ahí tenemos uno para la ARECEP, uno para independizar la Sala Cuarta. El de la ARECEP me parece importantísimo porque es el cuento de las tarifas al costo, que terminan siendo a cualquier costo, ¿verdad? Ahí tenemos las convenciones colectivas y todo lo demás. Creo que hay uno que no sé de quién es, pero está más o menos, es el del abrir el mercado eléctrico, pero por lo menos que se tenga la discusión. Es que yo lo que digo es, por lo menos discutamos los temas. Ahora, respecto a las personas, estos liberales radicales, como les digo yo creo que lo dije al principio, tenemos 70 años de destrucción. No podemos pretender que vamos a llegar con una varita mágica y vamos a hacer ¡cling! Y entonces de un día para otro, aquí todo es maravilloso y no tenemos 340 instituciones y no tenemos 70.500 trámites que no sirven para nada y nos contestan a tiempo. No, eso no va a suceder. Pero si no hacemos nada, la inercia nos va a seguir llevando cada vez más
por el camino que vamos. Ese camino le vemos una luz al final, yo no. Yo veo pura oscuridad. Entonces, yo lo que digo es, bueno, digamos que no nos gusta la política, que no nos gusta la docencia, que no tenemos chiquitos. Bueno, entonces, veamos quién está haciendo algo que a mí me parece que por ahí es y cooperemos. Y hay miles de maneras de cooperar. Hay voluntariado, hay patrocinios, hay compartir, llegar a la... Empecemos a hablar y sobre todo, dejemos de decir que de política no se habla. No. Es que todos los días hay 57 prójimos en la Asamblea Legislativa tomando decisiones que nos afectan. Y no sé cuántos empleados públicos haciendo lo mismo. Entonces, nosotros podemos decir, yo no hablo de fútbol porque es muy problemático, yo no hablo de religión porque es muy problemático, y no pasó nada. Pero si yo digo, yo no hablo de política, todos los días me afecta. Correcto. Todos los días. Entonces, el día a día. Hay que discutir de política respetuosamente, no es agarrarse a moquetes, así no es. Y escuchar las posiciones de los otros y ver por qué piensan así, porque todos tenemos una historia, y lograr llegar a un terreno en común y empezar a rescatar la política, porque yo al menos no conozco una democracia que con todas sus ineficiencias y todo lo que queramos, es el mejor sistema que existe hasta este momento. No veo otro. Entonces, si los partidos políticos son necesarios para que la democracia funcione, y yo como amante de la libertad creo que es el sistema que mejor representa a las personas que somos libres, entonces tenemos que elevar la calidad de la oferta política. Y eso solo pasa si yo soy exigente. Bien, no, completamente de acuerdo. Sí, yo al 100% comparto lo de involucrarse, y especialmente quizás el último punto de lo que mencionaste, no solo a nivel de un partido político, lo cual es súper necesario, sino también a nivel de asociaciones y grupos, ¿verdad? O lo que decía hace un minuto, el tema de las redes sociales, ¿verdad? Compartir, que la gente esté viendo el contenido, el material. Si estoy con mis amigos, entonces llegar, o sea, ser uno el que está sembrando la semilla, porque esa discusión puede llegar a que una persona nos acompañe en un evento, ¿verdad? Nos acompañe viendo un video, nos dé un like, ¿verdad? Genere algún tipo de comentario. Entonces, bueno, súper importante, exactamente. Que se cuestionen, que no acepten verdades absolutas. Bien, no, súper bien. Bueno, Laura, llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que se mantengan en contacto y a que nos sigan en las próximas entregas de su programa, La Hora de la Libertad. Entonces, de veras, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.